Hola amigos, bienvenidos a esta nueva práctica en Arduino. Hoy aprenderemos a realizar la transmisión serial de datos entre dos tarjetas Arduino, es decir, procesar información e intercambiarla para realizar acciones específicas, como encender LEDs y mostrar en una pantalla LCD mensajes y temperaturas. Bueno, para el circuito necesitamos dos tarjetas Arduino. La primera tarjeta va conectada a tres LEDs, rojo, verde y amarillo, y un sensor de temperatura LM35. La segunda tarjeta va conectada a una pantalla LCD. Bueno, en la primera tarjeta realiza el cálculo de temperatura en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin y las envía a la segunda tarjeta. En la segunda tarjeta realiza la recepción de datos y las presenta en la pantalla LCD. Y también envía caracteres de alerta a la primera tarjeta para que encienda los LEDs, dependiendo del rango de medición. Según en el esquema, necesitamos conectar los transmisores y receptores cruzados, es decir, el transmisor de la tarjeta 1 con el receptor de la tarjeta 2. En este ejemplo, la tarjeta 2 expondrá en la pantalla temperaturas en 3 escalas y nuestro rango de temperatura normal es de 20 a 25 grados centígrados. En la tarjeta 1 enciende LEDs dependiendo del rango a medir. Por ejemplo, en este caso enciende un LED verde como temperatura normal y las dos tarjetas están intercambiando información constantemente. Para la transmisión serial de datos entre las dos tarjetas Arduino, primero lo que necesitamos es declarar variables para la lectura de datos analógicos del sensor de temperatura y el cálculo de temperatura con una variable flotante. Después declaramos variables tipo int para el cálculo de las tres escalas, es decir, en escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Declaramos los puertos digitales para conectar nuestros LEDs a la tarjeta, es decir, el LED rojo, verde y amarillo. Una variable de tiempo para la transmisión de datos durante cierto lapso de tiempo. Dentro de la configuración abriremos nuestro puerto serial a una velocidad de 115.200 baudios por segundo. Ingresamos un delay para darle tiempo a esta configuración. Configuramos nuestros puertos digitales para los LEDs como salidas. Después los inicializamos en 0 voltios. Y leemos el tiempo de inicio del programa a través de nuestra variable de tiempo. Dentro del programa principal, primero vamos a leer los datos del sensor de temperatura y realizamos el cálculo de temperatura para obtener un dato flotante o decimal. Después realizamos el cálculo de las temperaturas en las tres escalas. Tengan en cuenta que al realizar el cálculo de las tres escalas nosotros estamos usando variables tipo entero, es decir, int. Entonces, para convertir los datos flotantes o decimales a enteros necesitamos colocar al frente de nuestro cálculo nuestra constante int para convertir flotante a decimal. Como temperatura es un dato decimal, entonces con int ya estamos transformando a entero. Y lo mismo con los grados Fahrenheit y Kelvin, ya que en sus ecuaciones matemáticas obtendremos datos decimales. Después realizamos la transmisión de los datos durante 500 milisegundos a través de nuestra variable de tiempo tx. Entonces, realizamos la transmisión de las tres escalas con sus respectivas unidades y actualizamos el tiempo para los próximos 500 milisegundos para transmitir nuevamente nuestros datos a los próximos 500 milisegundos. Después realizamos la recepción de datos dentro de la condición if. Primero, en nuestra condición if leemos si en el buffer serial existen datos de entrada. Y si existen datos de entrada, estos los leemos a través de nuestra función serial read. Entonces, los datos son almacenados en la variable datos. Si estos datos de entrada es un carácter A, entonces encendemos un LED rojo como alerta de temperaturas altas y apagamos el resto de los LEDs. Si los datos es el carácter B, es decir, temperaturas bajas, encendemos el LED amarillo y apagamos el resto de los LEDs.
Si los datos de entrada es el carácter N, quiere decir que las temperaturas son normales y encendemos el LED verde y el resto de los LEDs los apagamos. Y todo esta es nuestra condición lógica para la recepción de datos. Ahora vamos a cargar nuestro programa a la primera tarjeta. Listo. El programa para nuestra segunda tarjeta, primero necesitamos incluir la librería para pantallas LCD y configurar los puertos de la tarjeta Arduino que irán conectadas a la pantalla. Declaramos una variable char tipo arreglo con una longitud 13, donde se almacenará todos los datos de llegada en el puerto serial, donde 13 es la longitud de todos los datos enviados de la tarjeta 1. Una variable posición para ir almacenando los datos de llegada en la variable arreglo, la variable array, una variable resultado para segmentar los datos de llegada, una variable separadora para separar las tres escalas de temperatura, es decir, separar los grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin, una variable arreglo para almacenar los datos ya segmentados en esta variable, tres variables para guardar las tres escalas y variables de tiempo para imprimir texto en la pantalla y transmisión de datos. Dentro de la configuración inicializamos nuestra pantalla LCD para un tipo de 16:2. Abrimos el puerto serial para una velocidad de transmisión de 115.200 baudios por segundo. Esta velocidad es la misma de la tarjeta 1 para poder sincronizar las dos tarjetas. Si están a diferentes velocidades, no se sincronizarán y no tendremos una comunicación. Después leemos los datos de tiempo para imprimir los datos y transmisión de datos. Dentro del programa principal declaramos una variable local segmentación para activar nuestra segmentación. Dentro del bucle while realizaremos la recepción de datos siempre y cuando hayan datos de llegada en nuestro puerto serial. Entonces, mientras haya datos en el buffer, ejecutará esta función y los iremos almacenando dentro del array datos por posición. Es decir, cada vez que ejecutamos este bucle, iremos guardando cada uno de los datos en una posición a otra. Y activamos nuestra segmentación en verdadero o lo igualamos en true para poder ya segmentar nuestros datos una vez de que finalicemos la recepción de datos. Bueno, cuando empecemos a segmentar los datos, leemos la segmentación si ha sido activada o es verdadera, que anteriormente la hemos activado. Entonces, si esta es verdadera, dentro de la variable resultados separamos los datos correspondientes a las tres escalas. Los datos almacenados en la variable arreglo datos los procesamos a través de nuestra variable separadora. Después, dentro del bucle while, lo que realizaremos es almacenar los datos segmentados dentro de la variable array valores y convertidos de tipo de dato carácter a entero. Y después de segmentar los datos de la variable resultados, lo anulamos para nuestra próxima segmentación, para tener lista la variable para nuestra próxima segmentación. Y después de segmentar los datos, la variable segmentación la igualamos a falso para evitar procesar datos innecesariamente. Después separamos las tres escalas dependiendo de la variable arreglo, valores. Después imprimimos los datos en la pantalla LCD durante 500 milisegundos. En la segunda fila de la pantalla LCD colocamos las tres escalas de temperaturas con sus respectivas unidades. Y después actualizamos el tiempo para la impresión de datos durante los 500 milisegundos. Para los próximos 500 milisegundos. Después realizamos la transmisión de datos
cada 500 milisegundos. Entonces, aquí colocamos nuestro rango de medición, donde nuestro rango de medición es de 20 a 25 grados centígrados. Si la temperatura está dentro de este rango, presentamos en la pantalla un mensaje de temperatura normal y enviamos al puerto serial el carácter N, que nos indica temperatura normal. Entonces, este dato lo enviamos a la tarjeta 1. Cuando la tarjeta 1 recibe este dato, este carácter, quiere decir que en la tarjeta 1 encenderá el LED verde y el resto de los LEDs los mantendrá apagados. Pero si la temperatura es menor a 20 grados centígrados, en la pantalla LCD expondremos un mensaje diciendo temperatura baja y enviamos al puerto serial el carácter B. Entonces en la tarjeta 1 recibe este carácter y enciende el LED amarillo. Pero si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, colocamos un mensaje de temperatura alta y enviamos el carácter A. En la tarjeta 1 recibe este carácter y enciende el LED rojo como temperatura alta. Y después actualizamos el tiempo para la transmisión durante los 500 milisegundos. Ahora vamos a cargar nuestro programa a la tarjeta. Listo. Como vemos, después de encender nuestras tarjetas o programar los códigos, tenemos que en la pantalla una cierta temperatura. Y si colocamos un hielo, vemos que la temperatura baja a temperaturas menores a 20 grados. Y vemos que un LED amarillo se enciende. Y tenemos el cálculo de las 3 escalas en la pantalla, con un mensaje de temperatura baja. Ahora, si este está dentro de nuestro rango de temperaturas normales, es decir, de 20 a 25 grados, enciende un LED amarillo y un mensaje de temperatura normal. Ahora vamos a colocar un encendedor. Bueno, aquí tenemos la temperatura que sube a más de 30 grados centígrados y tenemos un mensaje de temperatura alta. Y vemos que en la primera tarjeta enciende un LED rojo. Listo, entonces podemos ir variando la temperatura para mostrar cada uno de los mensajes, donde cada rango de temperatura expondrá un mensaje correspondiente y tenemos calculado cada una de las 3 escalas de temperatura. Este es un ejemplo básico para futuros proyectos, ya que puedes enviar y procesar información entre diferentes tarjetas y podrás realizar cualquier proyecto que se te venga a la mente. Y bueno, esto ha sido todo por este ejemplo. Espero que les haya gustado y no dejen de escribir sus comentarios. Gracias.